Noticia importante: OMS aprueba la octava vacuna contra COVID-19. Este 17 de diciembre la OMS aprobaría el uso de emergencia de la vacuna Novavax, una vacuna basada en proteínas virales, la primera en ser aprobada en este mecanismo de acción. ¿En qué consiste la vacuna Novavax y sobre todo qué significa el ingreso de esta vacuna a las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una buena noticia con respecto a la aprobación de una vacuna diferente a las ya conocidas, como sería la vacuna Novavax, una vacuna basada en las proteínas virales. En este video vamos a aprender cuál es su mecanismo de acción. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Bueno, hoy en día es muy importante que, pese a las noticias bastante negativas con la variante Ómicron y sobre todo con las cifras récord que registran países en Europa, por ejemplo Reino Unido, Dinamarca, Noruega, hoy día podemos hablar de que la OMS aprobaría la octava vacuna contra COVID-19 y nos referimos a la vacuna Novavax. Algunas semanas atrás sabíamos de que esta vacuna había iniciado los trámites para solicitar su aprobación y esto se dio en noviembre de 2021. Sin embargo, este 17 de diciembre se daría la buena noticia de que la vacuna sería aprobada. Como recordaremos, hasta el momento la OMS ha dado la aprobación para el uso de emergencia de las siguientes vacunas: la vacuna Pfizer, Moderna, la vacuna AstraZeneca, Johnson & Johnson, la vacuna Sinovac y la vacuna Sinopharm. Estas dos últimas vacunas chinas, y estas constituyeron las primeras 6 vacunas aprobadas hasta junio 2021. Posteriormente se le agregaría a la lista la 7ª vacuna, que era Covaxin, la vacuna desarrollada en la India y que también utilizaba la metodología del virus atenuado. Y finalmente, ahora en diciembre, 17 de diciembre, se aprobaría la octava vacuna, Novavax, una vacuna basada en proteínas virales. Es muy importante entender que con ello se sumarían las 4 metodologías que se conocen hasta el momento con respecto a las vacunas anti-COVID-19, tomando en cuenta que las vacunas Pfizer y Moderna, aprobadas por la OMS, actúan bajo la metodología del ARN mensajero, en donde se inocula a través de una nanopartícula de lípidos el código genético del virus para que nuestras células desarrollen las proteínas del virus y de esta manera se desencadene una respuesta inmune. La producción de las proteínas se da a nivel de citoplasma, no existiendo manipulación genética para ello. En segundo punto, las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca serían vacunas que se basan en la metodología de los vectores virales, en donde virus paralelos como los adenovirus son modificados genéticamente llevando el código genético del virus, donde va a sintetizar las proteínas, y al ser inoculados estos elementos virales en las vacunas que no van a causar enfermedad, van a desarrollar las proteínas y de esta manera desencadenar una respuesta inmune. Las vacunas Sinopharm, Sinovac y Covaxin actuarían bajo la metodología del virus atenuado, en donde el SARS-CoV-2 es modificado para no causar enfermedad y de esta manera es inoculado para desencadenar una respuesta inmune. Y a ello se le agregaría Novavax, la reciente vacuna aprobada, la cual se basa en las proteínas virales, es decir, la vacuna lleva en su composición las proteínas del virus para desencadenar una respuesta inmune. Es muy importante entender que Novavax produce estas proteínas a través de células de insectos, sobre todo de las células de la polilla, en donde al ser inoculada el código genético de estas células, se sintetizan las proteínas y estas proteínas son preparadas para ser compuestos de las vacunas administradas en Novavax. Y de esta manera se inoculan proteínas virales
para desencadenar una respuesta inmune. Es muy importante que las noticias mencionarían que, a diferencia de las vacunas ARN mensajero que pueden causar cuadros de hipersensibilidad o alergias, o con respecto a las vacunas como AstraZeneca y Johnson que podrían causar trombosis o coágulos sanguíneos, es muy importante que la vacuna Novavax no reportaría ni eventos alérgicos ni mucho menos eventos trombóticos. Un punto muy importante en donde, si las personas son sensibles a estas metodologías, tienen hoy en día una nueva opción. Otro punto muy importante es que Novavax se sumaría sobre todo al proyecto COVAX, y de esta manera estaría donando cientos de miles de vacunas para que sean repartidas a los países con bajos recursos económicos para adquirir vacunas. De esta manera se sumaría el apoyo para tener una población inmunizada. Es muy importante entender entonces que así la OMS habría aprobado el uso de emergencia de la vacuna Novavax, que va a ir bajo el nombre de Covovax TM, y es producida en el Instituto Serológico de la India, que tiene licencia de laboratorio estadounidense Novavax. Esta vacuna es la primera que se probaría en base a las subunidades diseñadas a partir de componentes del virus. La vacuna así se sumaría a la lista que incluye Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y Covaxin. Es muy importante que la OMS ha indicado que esta vacuna Novavax requiere 2 dosis, puede almacenarse a temperaturas de refrigeración normal, 2 a 8 grados centígrados, y actualmente está analizándose su autorización por la EMA, la Agencia Médica Europea, para que también sea administrada en Europa. Con ello se sumaría esta vacuna a las vacunas ya aprobadas por la OMS. Es muy importante que existen otras vacunas de proteínas virales, pero que todavía no han sido aprobadas, como son las vacunas cubanas Abdala y Soberana, que se están administrando en el país. Sin embargo, todavía no se ha presentado el expediente para la aprobación o han sido aprobadas. Es muy importante entonces que sí, Novavax se convertiría en la primera vacuna de proteínas virales en ser aprobada por la OMS, una situación muy importante que va a permitir ser distribuida sobre todo en el programa COVAX, para que la agencia pueda distribuir a bajo precio y de forma equitativa las dosis de vacuna anti-COVID en todo el mundo. Con respecto a cuál será la utilidad frente a Omicron, todavía se está haciendo los estudios para evaluar cuál sería la utilidad frente a esta variante. Es muy importante entender que el primer paso ha sido aprobar la vacuna, demostrando que evita enfermedad severa con las variantes hasta el momento conocidas. Sin embargo, los estudios frente a Omicron se están realizando para ver si requerirá la dosis de refuerzo o si la vacuna por sí misma es suficiente para bloquear a Omicron. Tomemos en cuenta que hacer proteínas virales probablemente no tenga una eficacia adecuada frente a Omicron, y eso se analizará en los estudios que están hoy en día desarrollándose. De esta manera, Novavax constituiría la 8ª vacuna aprobada por la OMS. Una situación muy importante, dado que el arsenal terapéutico se va sumando, y esto ayudaría a poder tratar de contener el avance de las variantes del coronavirus. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante positiva. Se sumaría la 8ª vacuna aprobada por la OMS. Como recordaremos, las vacunas aprobadas hasta el momento por la OMS son las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, las vacunas chinas Sinovac, Sinopharm y la vacuna de la India Covaxin. Estas 7 vacunas serían las primeras aprobadas, y ahora se le sumaría este 17 de diciembre la vacuna Novavax. Con ello, Novavax constituiría la primera vacuna basada en proteínas virales, tomando en cuenta que la vacuna Pfizer y Moderna son vacunas ARN mensajero, la vacuna AstraZeneca, Johnson & Johnson son vacunas vectores virales, la vacuna Sinovac, la vacuna Sinovac, Sinopharm y Covaxin son vacunas basadas en virus atenuados, y finalmente Novavax sería una vacuna basada en proteínas virales. Los estudios frente a Omicron están realizándose, pero debemos tomar en cuenta que ya se cuenta con una 8ª vacuna aprobada y que está ingresando al sistema COVAX para ser distribuida de manera equitativa en países de bajos recursos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo,
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.